Hay una galaxia a 300 millones de años luz de aquí, en la que casi no hay nada que ver. Y según el análisis preliminar de la Agencia Espacial Europea, el 99% de su masa parece ser materia oscura. De cada 100 unidades de masa de ese objeto, como máximo una es materia normal. Todo lo demás es algo que no emite luz, no la absorbe y no la refleja. Se anunció el 18 de febrero de 2026 y está en el cúmulo de galaxias de Perseo. Tiene nombre de catálogo, CDG2, las iniciales de Candidate Dark Galaxy 2. Galaxia oscura candidata número 2. Fíjate en la primera palabra. Los propios astrónomos le metieron la palabra candidata dentro del nombre, y esa es la advertencia más honesta de toda esta historia. El telescopio Euclid, de la Agencia Espacial Europea, está metido hasta el cuello en el hallazgo, y conviene decir ya cuál fue exactamente su papel. Quien vio primero la pista fue el Hubble. Lo que hizo Euclid fue confirmar la luz difusa, extremadamente débil, que había detrás de esa pista. Reveló la galaxia por primera vez. En los próximos minutos, vas a ver el objeto entero, los 4 cúmulos de estrellas que lo delataron, cuánta luz da en total, por qué se quedó sin estrellas, y cómo se pesa una cosa que por definición no se puede fotografiar. Y me guardo lo mejor para el final. La lista de galaxias oscuras de la historia es también una lista de candidatas que se cayeron. Y hay 2 casos que te van a dar la regla exacta para juzgar este 99%. Si te gusta la astronomía contada con la cifra oficial y la letra pequeña incluida, un me gusta ahora mismo empuja este vídeo hacia otra persona igual de curiosa. Y déjame en los comentarios qué te cuesta más aceptar, que exista la materia oscura o que llegue a ser el 99% de una galaxia. Suscríbete si quieres el cosmos así, con la imagen real delante. Empecemos por lo único que se ve. CDG2 parece contener solo 4 cúmulos globulares de estrellas. 4. Un cúmulo globular es una pelota apretada de decenas o cientos de miles de estrellas viejas, la estructura más antigua y más dura de una galaxia. La Vía Láctea tiene más de 150. En cúmulos globulares, nuestra galaxia y esta van casi 40-1. Y no es que se hayan visto 4 y falten los demás. David Lee, de la Universidad de Toronto, que firma el trabajo, lo dice con cuidado en el comunicado. Bajo suposiciones conservadoras, esos 4 cúmulos representan toda la población de cúmulos globulares del objeto. Ahora la luz. Toda la luz visible de esta galaxia, sumada, equivale a la de cerca de 1 millón de soles. Esa es la cifra del comunicado. El artículo científico da un número mayor y con un margen enorme. 6,2 millones de luminosidades solares, más o menos 3 millones. Un margen de casi la mitad del valor, y ese margen es parte del dato. Para que te hagas una idea de lo poco que es, una sola estrella supergigante puede brillar como cientos de miles de soles. Esta galaxia entera brilla como un puñado de estrellas grandes. Y aquí llega el detalle más raro de todo el asunto. Esos 4 cúmulos concentran el 16% de todo el contenido visible de la galaxia. Piensa en lo que eso significa. En la Vía Láctea, los cúmulos globulares son una fracción minúscula de la luz total, un adorno del halo. Aquí son una 1/6 parte de todo lo que se ve. El adorno es casi el objeto. Ahora la parte del título que hay que mirar de frente. La materia oscura es una forma invisible de materia que no refleja, no emite y no absorbe luz. Es la definición literal de la Agencia Espacial Europea. No es materia apagada ni una nube negra. Es materia que la luz atraviesa sin enterarse. Eso tiene una consecuencia brutal. La materia oscura no se ha fotografiado nunca, y no se va a fotografiar. Cada vez que veas un mapa de materia oscura con manchas azules bonitas, estás viendo masa deducida por su gravedad. No estás viendo luz. Y de ahí sale lo que quiero que te lleves de este vídeo. Una galaxia hecha realmente al 100% de materia oscura no tendría estrellas, no tendría gas y no emitiría absolutamente nada.
nadie podría verla. Es decir, el 99% no es una casualidad de este objeto. Es más o menos el techo de lo que se puede encontrar. Una galaxia más oscura que esta sería, por definición, invisible para cualquier telescopio. Ese 1% de materia normal es la grieta por la que entró todo lo que sabemos de ella. Sin él, no habría cúmulos globulares delatando nada, y este objeto no tendría nombre, ni artículo, ni comunicado. Por eso el equipo lo presenta con una frase que suena a récord, y lo es. Es la primera galaxia de la historia detectada únicamente a través de su población de cúmulos globulares. Fíjate en el orden de las cosas. Lo normal es encontrar una galaxia, y después, dentro de ella, sus cúmulos. Aquí se encontraron los cúmulos sueltos en medio del campo, apretados de una forma que la casualidad no explica, y se dedujo que debajo tenía que haber una galaxia. Hicieron falta 3 telescopios, y ninguno de los 3 habría bastado solo. El Hubble aportó la resolución. Fue el que reveló con nitidez ese grupo cerrado de 4 cúmulos globulares en el cúmulo de Perseo. Euclid aportó lo que el Hubble no podía dar, que es el brillo de fondo. Francine Marlot del Instituto de Astrofísica y Física de Partículas de la Universidad de Innsbruck lo dice así en el comunicado. Los datos de Euclid confirman con claridad la presencia de la luz difusa, extremadamente débil, de CDG2, revelando la galaxia detrás de los cúmulos globulares por primera vez. El tercero fue el telescopio japonés Subaru, en Hawái, que completó el trío. Traducido, el Hubble vio los puntos y Euclid vio la mancha que los envuelve. Sin la mancha, esos 4 cúmulos podrían ser un accidente de perspectiva. Con la mancha, hay una galaxia. Y hay un detalle que parece escrito a propósito, pero está documentado. Una de las 5 primeras imágenes que Euclid mostró al mundo, en noviembre de 2023, fue precisamente el cúmulo de Perseo. El mismo cúmulo donde 2 años después se confirmaría este objeto. La foto de presentación del telescopio retrataba ya el barrio del titular. Y según el propio equipo, esas imágenes de Perseo demuestran la capacidad única de la misión para detectar galaxias de bajo brillo superficial, incluso las extremadamente débiles. Ahí está el mérito real de Euclid en esta historia, y no es pequeño. No es el ojo que más aumenta, es el ojo que ve lo apagado. Queda la pregunta obvia. ¿Por qué esta galaxia casi no tiene estrellas? La explicación que propone el equipo es una carnicería gravitatoria. Buena parte de su materia normal, sobre todo el gas de hidrógeno que hace falta para formar estrellas, fue probablemente arrancada por las interacciones con otras galaxias dentro del cúmulo de Perseo. Ojo al verbo. El comunicado dice probablemente. Es la explicación que mejor encaja, no un hecho medido, y cambia por completo la película. Esta galaxia no nació sin estrellas. Se quedó sin el material para hacerlas. Le quitaron el gas, y con el gas se fue el futuro. Sin hidrógeno no hay estrellas nuevas, y lo que queda es un halo oscuro con 4 pelotas de estrellas viejas dentro. Un cúmulo como Perseo es el peor barrio del universo para una galaxia pequeña. Cientos de galaxias moviéndose a velocidades enormes, gas caliente entre ellas y mareas gravitatorias tirando de todo lo que pasa cerca. Y este objeto no apareció solo. El mismo trabajo, buscando agrupaciones apretadas de cúmulos globulares con técnicas estadísticas, identificó 10 galaxias de bajo brillo superficial ya confirmadas y 2 candidatas más a galaxia oscura. El método no dio un objeto afortunado, dio una lista. Vamos con el telescopio que confirmó todo esto, porque es una máquina rarísima. Se llama Euclid en honor a Euclides de Alejandría, el geómetra que vivió hacia el año 300 a.C., porque la densidad de materia y de energía del universo está ligada a su geometría. Despegó el 1 de julio de 2023, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, desde Cabo Cañaveral, en Florida. Un telescopio europeo de materia oscura puesto en órbita por un cohete privado estadounidense. No da vueltas alrededor de la Tierra.
Observa desde el segundo punto de Lagrange, que los ingenieros llaman L2, a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, en el lado opuesto al Sol. Son unas 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, el mismo barrio donde está el James Webb. El telescopio en sí es modesto, un espejo de 1,20 m, menos de la mitad del Hubble. Lleva una cámara de luz visible y un espectrómetro infrarrojo, y ese segundo instrumento tiene el mayor campo de visión infrarrojo jamás enviado al espacio. El satélite entero pesa 2 toneladas. Cabe en un box de garaje y pesa como un coche familiar grande. Detrás hay un consorcio de más de 2.000 científicos, de 300 institutos, en 15 países europeos más Estados Unidos, Canadá y Japón. Y la infografía oficial de la agencia añade el resto de la contabilidad: 140 contratos de industria y un coste de emisión de unos 1.400 millones de euros. Y un número para entender qué lo hace distinto. Su calidad de imagen es al menos 4 veces más nítida que la de los grandes sondeos hechos desde el suelo. No supera al Hubble en detalle. Lo que tiene Euclid es campo. Ve un trozo de cielo enormemente más grande de una sola vez. Con eso construye un mapa tridimensional del universo, en el que la tercera dimensión es el tiempo. Miles de millones de galaxias, hasta 10.000 millones de años luz. En 6 años cubrirá unos 15.000 grados cuadrados, más de 1/3 de todo el cielo. La primera pieza de ese mapa salió en octubre de 2024. Un mosaico cosido con 260 observaciones y unos 14 millones de galaxias dentro. El gráfico oficial imprime la luna llena al lado, como referencia de tamaño, y la luna entera ocupa un rincón diminuto. La luna tapa un dedo con el brazo estirado. Ahí es una mancha en una esquina. Ahora la pregunta técnica de verdad. Si la materia oscura no se ve, ¿cómo se pesa? El trabajo principal de Euclid no son los anillos espectaculares, es la deformación mínima. La masa que hay en primer plano curva el espacio, y la luz de las galaxias del fondo llega torcida, con las formas ligerísimamente estiradas alrededor del centro de esa masa. En una sola galaxia el efecto es indetectable, porque las galaxias ya nacen con formas irregulares. Medido en miles de millones, emerge de la estadística. Eso es la lente gravitacional débil, y no consiste en ver la materia oscura. Consiste en medir la huella que deja en la forma de todo lo que está detrás. De vez en cuando la naturaleza pone el efecto en versión escandalosa. En febrero de 2025, la agencia presentó un anillo de Einstein completo alrededor de la galaxia NGC 6505, a unos 590 millones de años luz. La luz de ese anillo no es de ella, viene de otra galaxia, todavía sin nombre, a 4.420 millones de años luz. Lo vio Bruno Altieri, del archivo de Euclid, en imágenes deliberadamente desenfocadas de la fase de pruebas. La escala la da la propia agencia. Hasta ese anuncio, se conocían menos de 1.000 lentes gravitacionales fuertes en todo el cielo, y menos todavía estaban fotografiadas en alta resolución. Se espera que Euclid encuentre alrededor de 100.000. Multiplicar por 100 el catálogo entero de un fenómeno que llevaba un siglo siendo raro. Y una aclaración que un canal honesto tiene que hacer. Medidas de lente débil con esta sensibilidad ya se hacían con el Hubble. Lo nuevo no es la precisión, es la superficie de cielo. Merece la pena recordar de dónde viene todo esto, porque no es una idea de este siglo. En los años 30, el astrónomo suizo Fritz Zwicky vio que las galaxias del cúmulo de Coma iban demasiado rápido para la masa visible. A esa velocidad tendrían que haberse dispersado. Concluyó que allí había masa que no se veía, con placas fotográficas y aritmética, casi un siglo antes de Euclid. En los años 70, Vera Rubin midió cómo giran las galaxias espirales y encontró que las estrellas del borde van casi tan rápido como las del centro, cuando deberían ir mucho más despacio. Giraban como si tuvieran mucha más masa de la que brillaba, y esa fue la medición que hizo imposible ignorar el problema. La imagen que más se cita como prueba es el cúmulo Bala,
2 cúmulos chocando. El gas caliente, que sí se ve en rayos X, quedó frenado en el centro del choque. La mayor parte de la masa, deducida por lente gravitacional, siguió de largo por los lados. Lo que pesa y lo que brilla salieron por caminos distintos. Y un aviso sobre esa imagen. El azul no es luz, es el mapa de masa deducido. El marco lo puso otro satélite europeo, el Planck. El universo es aproximadamente un 5% materia normal, un 25% materia oscura y un 70% energía oscura. Más del 95% es oscuro. Esos números son del Planck, no de Euclid. Lo que Euclid hará es afinarlos. Y detente en ese 5%. Todo lo que hemos fotografiado alguna vez, cada estrella, cada planeta, cada persona que ha existido, cabe ahí. Con esa receta delante, una galaxia con el 99% de su masa en materia oscura deja de parecer un monstruo. Es el universo llevado a su extremo local. Y ahora la letra pequeña que te prometí, que es la parte que casi nadie cuenta. El artículo científico de este hallazgo se publicó en The Astrophysical Journal Letters y llega mucho más lejos que el comunicado. Habla de una fracción mínima de materia oscura de entre el 99,94 y el 99,98%, y en algún caso de más del 99,99, pero lo escribe con una condición explícita delante. Si las relaciones ya observadas entre el número de cúmulos globulares y la masa del halo se aplican también a este objeto, eso importa mucho. La fracción no se midió pesando la galaxia por el movimiento de sus estrellas. Se dedujo de una regla empírica que funciona en otras galaxias. Y el propio título del artículo es prudente. Lo llama una galaxia casi oscura. Casi. Aquí entra el caso que le da a este vídeo su regla de medir. En 2016 se anunció que la galaxia Dragonfly 44 era 99,99% materia oscura. Fue portada en todo el mundo. En 2020, un equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias volvió a contar sus cúmulos globulares. Encontró 20, no 80. Con ese recuento, la proporción entre materia visible y materia oscura bajó de una entre 10.000 a una entre 300. El titular de 2016 y la corrección de 2020 son la misma galaxia con dos cifras que no se parecen en nada. Y cuidado con el otro extremo. Una entre 300 sigue siendo una galaxia dominada por materia oscura. Lo que dejó de ser es anómala. Hay un caso todavía más rotundo. En 2005 se anunció Virgo I-21 como la primera galaxia oscura conocida. 3 años después, un trabajo mostró que se explicaba mejor como escombros de marea, gas arrancado a una galaxia espiral en un encuentro a gran velocidad. No era una galaxia, eran restos. Y el extremo opuesto también existe. El mismo tipo de investigación produjo 2 galaxias fantasma del grupo de NG C1052, conocidas como DF2 y DF4, en las que las estrellas se mueven tan despacio que parecen no necesitar materia oscura. Ese caso sigue en discusión abierta, porque todo depende de a qué distancia estén de verdad, y las mediciones publicadas no coinciden. Y ojo con la conclusión fácil. Una galaxia sin materia oscura no demuestra que la materia oscura no exista. Sugiere lo contrario, que es un componente separable de la materia visible y que a veces se pierde por el camino. Los dos extremos del problema salieron del mismo método: contar cúmulos globulares con muchísima paciencia. Volvamos a la imagen del principio, la que casi no tiene nada. En ese trozo de cielo hay 4 puntitos apretados y una mancha de luz tan débil que hicieron falta un telescopio espacial, un satélite europeo de materia oscura y un gigante japonés en Hawái para estar seguros de que estaba ahí. El comunicado oficial dice 99%. Usa el verbo parecer. Habla de análisis preliminar. Y el nombre del objeto empieza con la palabra candidata. El artículo científico llega casi al 99,99, con un sí por delante que no se puede quitar.
así que no está hecha entera de materia oscura, y probablemente ninguna que podamos encontrar lo esté nunca. Es lo más cerca de entera a lo que se puede llegar y seguir viendo algo. El 1% que le queda es la única razón por la que hoy tiene nombre. A mí eso me parece mejor que el titular redondo, porque enseña cómo funciona esto de verdad. La ciencia mide, publica el margen y a veces se corrige 3 años después. Dragonfly 44 y Virgo 21 no son fracasos de la astronomía. Son la astronomía haciendo su trabajo. Ahora quiero tu opinión, y es una pregunta de verdad. Con la lista de candidatas caídas encima de la mesa, ¿te quedarías con el 99% del comunicado o esperarías a que alguien mida el movimiento de esas estrellas antes de creerlo? Déjalo escrito abajo, que los leo todos. Si has aguantado hasta aquí, dale al me gusta. Es lo que hace que un vídeo con cifras y márgenes de error compita contra los que solo prometen misterio. Y suscríbete a Archivos del Cosmos, porque aquí el cosmos se cuenta con la imagen real del telescopio que lo captó, y con la letra pequeña incluida.